En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Todo en su medida y armoniosamente. Era una frase común en la antigua Grecia. El hombre vive midiendo y no es medida de nada, dijo un poeta. Conocemos en la medida en que amamos, escribió un pensador. Construimos edificios, templos y monumentos de gran altura. Nos desplazamos a través de distintas geografías en distancias cortas o extensas. Vivimos pendientes del tiempo y nos pesa su paso. ¿Cuáles son las historias del tiempo? ¿Qué pasa cuando pasa el tiempo? ¿Cómo se mide la distancia? ¿Cómo se pesa lo que pesa? ¿Y qué más se puede medir? ¿Qué medimos? ¿Cuándo medimos? Hoy, ¿cómo se mide la distancia? ¿Sabías que nos separa una distancia exacta de 1,5 metros? No lo sabía, pero me gusta que estemos pensando en distancias. A nuestro alrededor se despliega un mundo que podemos traducir a milímetros, centímetros, metros y kilómetros. En todo lo concreto, eso que vemos, tocamos y medimos, podemos aplicar un patrón que sirve de modelo para calibrar cada una de estas mediciones, que es el metro. Pero ¿cómo sabemos que el metro mide justo lo que se dice que mide? Existen convenciones que hoy vamos a explorar e investigar. El nuestro es un mundo mensurable y el metro es una unidad en construcción. ¿Siempre existió? ¿A quién se le ocurrió medir el mundo en metros? No solo que no existe desde siempre, sino que existen otros sistemas de medidas. Las sociedades más antiguas empezaron a establecer diferentes patrones para medir. Era una buena manera entre las personas para llegar a acuerdos. El metro llegó mucho después, en la París de la Revolución Francesa. ¡Ulala! ¿De dónde sacaron los franceses ese patrón? ¿Y cómo lo inventaron? Detrás del metro hay una larga historia que tiene sus orígenes más lejanos en la antigua Sumeria. En Mesopotamia, los sumerios definieron las primeras medidas que estaban basadas en la anatomía humana. A través del comercio empezaron a establecer algunos cálculos de longitud. Las grandes civilizaciones que siguieron a los sumerios fueron los egipcios, los griegos, los romanos y los persas. Ellos conservaron la esencia de este sistema de medidas, aunque cambiaron y crearon unidades y modificaron un poco los valores. Más tarde fue el Imperio Romano el que lo extendió a través de sus conquistas por toda Europa. Un momento, ¿cómo es eso de que tomaban sus medidas en base a la anatomía humana? A ver, ¿cómo se les ocurrió eso si cada uno de nuestros cuerpos es diferente? O sea... Sí, son diferentes. Sí, Luca, tenés razón. Cierto lo que decís. El arte de medir con el cuerpo era bastante impreciso, tiene sus imprecisiones y es muy difícil establecer las relaciones y equivalencias. Pero por algún lado tenían que empezar. Vamos a ver un poco más de este arte de medir. Intentaremos entender cómo se construyó nuestro sistema de medida a partir del cuerpo humano.
Los pueblos antiguos necesitaban medir el mundo que los rodeaba. Para evitar discusiones y malos entendidos comerciales, empezaron a establecer algunos acuerdos. Las primeras medidas que conocemos se basaban en el cuerpo humano. Por ejemplo, los egipcios tomaban el cúbito, la distancia entre el dedo medio y el codo. Pero no cualquier brazo servía, había que calcularlo con el brazo del faraón. Aunque parezca increíble, con estas medidas lograron la ingeniería perfecta de las pirámides. El secreto estaba en que construían una vara patrón de mármol. Todos los trabajadores tenían una copia de madera de esta vara. Los incas en América también se guiaban por esta medida, pero ellos lo llamaban Kuchuk Tupu. La única medida que no dependía de nuestra anatomía era la más pequeña, que tomaba como medida a un arroz, el grano. El resto dependían del cuerpo humano. Una pulgada era la primera falange del dedo pulgar. El dígito correspondía a uno de los dedos de la mano, la palma al ancho de la mano. Y el pie es justamente la medida del pie. ¿Qué pie? A ver, ¿cuánto calzaba la persona que ponía el pie como referencia en este caso? Ahí estaba el verdadero problema. El pie tenía que ser el pie del rey de turno. Había todo un sistema de equivalencias para estas medidas. Pero ¿qué pasaba si el rey se moría y gobernaba un nuevo mandatario? Tenían que cambiar las medidas de todo el reino. Por este tipo de cuestiones tuvimos que adoptar otros sistemas. Pero esto dejó huella en el mundo. Todavía se conoce la herramienta que sirve para medir como calibre pie de rey. El soberano no iba a ser siempre el soberano. Era una medida variable. En 1791, con la Revolución Francesa y sus ideales de igualdad, libertad y fraternidad, llegó por primera vez el metro. Los revolucionarios querían crear una medida novedosa, inmutable y que sirviera para todos los pueblos. Pero había quienes todavía se resistían a esta medida. Los más organizados fueron los ingleses, que llegaron hasta el siglo XVIII con su propio sistema de medidas. Ellos siguieron haciendo sus mediciones con yardas, pulgadas y libras. Mientras tanto, se buscaron formas de establecer cuánto medía un metro. Pero todos los objetos físicos pueden degradarse con el tiempo. Por más durable que sea, por ejemplo, una vara de metal, se va a alterar. Por eso hubo que buscar otra solución. En 1983 se estableció como metro patrón a la distancia recorrida por la luz en el vacío durante 1 sobre 299.792.458 segundos. Las medidas se independizaron de los objetos físicos y las personas y pasaron a depender de la matemática. Y esto se hizo básicamente porque una barra de platino iridio, como era anteriormente, se degrada con el tiempo, se oxida, se dilata, se contrae y mide diferente, o sea, eso no puede ser un patrón que cambie con el tiempo. La velocidad de la luz, que está definida acá, que básicamente el tiempo que vos dijiste es 1 sobre la velocidad de la luz, ¿sí? Se mantiene constante a través del tiempo. Entonces, ¿cómo usamos nosotros el metro patrón? O sea, necesitamos que un patrón sea constante a través del tiempo y para eso usamos la definición de la luz, ¿sí? ¿Y esto cómo lo podemos visualizar así? Bien, nosotros lo que hacemos acá es un montaje donde tenemos nuestro láser aquí y lo que hacemos es que interfiera consigo mismo. ¿Qué quiere decir que interfiera? Nosotros sabemos que la luz es una onda. Como una onda en un estanque, básicamente, cuando vos tirás, suponete, tirás 2 piedras en un estanque, esas 2 fuentes generan ondas, ¿sí? Esas ondas, cuando se cruzan, generan crestas de olas y valles de olas. Lo que hace una onda de luz, cuando se junta con otra onda de luz, es generar crestas de luz, o sea, una cresta brillante, y valles de sombra, básicamente, ¿sí? Entonces lo que vemos es luz y sombra. Todo este armado lo hacemos justamente para poder generar esa grilla de luces y sombras. Y la distancia entre franja oscura y franja oscura, como si fuera una distancia entre una regla, ¿sí? Entre marcas de milímetros, de milímetro a milímetro, esa distancia está definida pura y exclusivamente por el color del láser que nosotros usamos. Por lo tanto, nuestro metro patrón, ¿sí? Es un metro patrón ya que tiene una frecuencia bien conocida. Conocemos bien la frecuencia que tiene, ¿sí? Y entonces la distancia entre franja y franja, de la cual estábamos hablando, depende solo, ¿sí? De esta frecuencia, ¿sí?
Entonces, lo que a nosotros nos ajustamos directamente es a la constante de la velocidad de la luz que se mantiene a lo largo del tiempo. Desde los pies del rey hasta los láseres y la velocidad de la luz, las medidas recorrieron un camino largo hasta llegar al día de hoy. Un camino que finalmente mide ni más ni menos que 1 metro. Fuimos la medida de todas las cosas, pero hoy buscamos patrones más precisos que los de los cuerpos humanos, que pueden ser bastante confusos. El mundo de hoy vive de estas nuevas mediciones. En nuestras casas, en la calle, en la escuela, en el trabajo o en cualquier producto que compramos, encontramos al metro. Se lo llama igual que en ese momento, pero es diferente al que trazaron los científicos de la Revolución Francesa. La clave de sus transformaciones es la búsqueda de la precisión. Entonces, ¿cómo hicimos para determinar la medida Bueno, Armamos un sistema. Existen patrones matemáticos, como vimos, que buscan medir cada vez mejor al metro. Su símbolo es la letra M y es la base del sistema métrico decimal, el sistema de unidades que tiene por unidad básica justamente al metro. En ese sistema, los múltiplos y submúltiplos de esa unidad siguen una escala decimal, es decir, son múltiplos o submúltiplos de 10. me estoy empezando a marear un poco con tantos ceros alrededor del metro. Vamos a verlo en una tabla para que sea más fácil y no te marees. Dale, buena idea. Como podemos ver, se establecen expresiones equivalentes al metro en cada una de las unidades de medida. Está el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, el metro, el decímetro, el centímetro y el milímetro. Ok, voy entendiendo un poco más. 0,001 kilómetros es 1 metro. Y también 100 centímetros son 1 metro. Y también 0,1 decámetros. Todos están, pero están todos medidos diferentes, formas. Todas estas medidas son diferentes formas de decir 1 metro. Interesante, pero ¿para qué nos sirve esto? Establecer equivalencias entre medidas expresadas en distintas unidades nos permite operar con ellas para resolver situaciones problemáticas en las que se ponen en juego esas medidas, en este caso de longitud. Ya vamos a ver que tenemos algunos dilemas por resolver si se animan. Genial, me encanta cuando planteamos acertijos, pero antes queremos saber un poco más qué piensan del otro lado. ¿Quiénes estarán por ahí hoy? Hoy vamos a probar 1001 formas de medir el mundo. Pero antes queremos saber qué piensan ustedes, qué imaginan y qué pueden crear a partir de alguno de los temas que tenemos por investigar. ¿Quiénes están por ahí del otro lado? A ver. Mi nombre es Liz Molina, soy de Berazategui, voy a la escuela Jesús de Nazaret y tengo 11 años. Hola, me llamo Benjamín Coronel Paz, tengo 12 años, soy de Nueva Francia, departamento Silípica, de Santiago del Estero, voy a la escuela 977 de la misma localidad. Hola, buenas tardes, yo soy Samuel Esteban Verón, tengo 12 años, vivo en la localidad Nueva Francia, en el departamento Silípica de Santiago del Estero. Voy a 7º grado de la escuela 977 de la misma localidad. ¿Qué crees que es un metrónomo? Un metrónomo, yo creo que es un reloj que toma el tiempo de la música. Es un instrumento para medir el tiempo en una composición musical. Un metrónomo es un instrumento que sirve para medir la composición musical y marcar los compases exactos. ¿A qué llamamos año luz y para qué te parece que se usa? Años luz, digamos que es como para utilizarlo para decir, como dicen los adultos, pasaron años luz, digamos como para decir un plazo de un tiempo. Digamos, pasaron hace 20 años atrás, como decir, hace 20 años luz. Llamamos año luz a la distancia que recorre en un año terrestre. Un año luz es una unidad de medida de distancia que sirve para calcular la distancia que recorre un año.
¿Crees que cuando escuchamos música la percepción que tenemos del tiempo cambia? Y si es así, ¿de qué manera? Sí, mira, yo cuando escucho ponerle una canción de Mickey Mouse, que es un dibujito que yo veía cuando tenía 2, 4 años, no me acuerdo, y cuando lo escucho ahora digo, ay, me acuerdo cuando miraba estos dibujitos. Y yo, sí, es como que te cambia y es como que volvés a los tiempos antiguos. La percepción se modifica durante los componentes de música. Cuando escuchamos música, la composición del tiempo cambia según los compases. ¿Qué imaginás que es un calibre pie de rey? Un calibre pie de rey, si mal no me acuerdo porque yo lo vi en el colegio, es una regla que tiene forma de ametralladora. La verdad tiene forma de ametralladora y antes se usaba así porque se medía con los pies de los reyes, porque es como que los pies de los reyes eran muy chiquitos, entonces con eso se medía, por eso se dice calibre pie de rey. Un calibre pie de rey es una herramienta de medición que nos permite medir piezas tanto desde adentro como desde afuera. Un calibre pie de rey es un instrumento que sirve para medir los objetos de dimensiones pequeñas y es parecido a una regla. Llegó el momento del recreo, de relajarnos y tomarnos un momento para escuchar un tema musical. Les presentamos a uno de los artistas jóvenes de nuestro país que compone, interpreta y escribe temas de folclore y pop. ¿Sabían que su talento para el canto fue descubierto cuando cantaba en sus actos del colegio? En la canción de hoy vamos a ver cómo imagina la medida del tiempo desde un punto de vista muy personal. Con ustedes, Tiempo, de Abel Pintos. Medir la longitud, el ancho, la altura, el largo, son cosas que suelen hacerse en la vida cotidiana. Vamos a la escuela con una regla que nos permite saber cuántos centímetros mide, por ejemplo, una figura matemática. En casa pueden tener 1 centímetro dentro del costurero, que se usa para medir cuándo la tela con la que hacemos una remera o un pantalón o la lana para tejer un suéter, por ejemplo. Seguramente algunos y algunas de ustedes los midieron cuando eran más chiquitos o chiquitas para ver cómo iban creciendo. Medir está al alcance de la mano. Es útil en muchos trabajos y oficios como la carpintería, albañilería, arquitectura, plomería y jardinería. También cuando hacemos algunas tareas en casa, desde comprar una manguera o una soga o cuando elegimos una tanza para ir a pescar. Sin embargo, se me ocurre que hay algunas medidas más complicadas de medir. ¿Cómo se toma la altura de una montaña y la profundidad de los océanos? ¿Cómo se calcula la distancia a la que estamos del Sol y de los otros planetas del sistema solar? ¿Qué onda? Medir esas grandes distancias que no podemos recorrer tan fácilmente es un verdadero desafío científico. Para algunas de esas medidas inmensas que no podemos ni siquiera pensar, se inventaron los años luz, una medida que nos sirvió para calcular distancias realmente impensables. Bueno, entonces viajemos por el espacio para conocer un poco más de esta medida que parece de ciencia ficción, los años luz. La Tierra es el tercer planeta del sistema solar por su proximidad al Sol. Estamos a 150 millones de kilómetros de nuestra estrella. Gracias a esa distancia nos llega la luz y el calor exactos para que en nuestro planeta pueda existir vida. Si la Tierra estuviese más cerca como Mercurio o Venus, la radiación abrazaría a todos los seres vivos. Si estuviese más lejos, el frío también haría imposible la vida. Para medir la distancia de la mayoría de los cuerpos del espacio, usamos los años luz. Un año luz equivale aproximadamente a 9 billones de kilómetros. Nuestro Sol es la estrella más cercana a nuestro planeta y tendríamos que recorrer 150 millones de kilómetros para llegar a visitarlo. Nosotros no podríamos llegar, pero la luz del Sol se toma 8,3 minutos para hacer ese viaje hasta la Tierra.
Esto significa que siempre vemos el Sol tal como era hace 8,3 minutos en el pasado. La siguiente estrella más cercana está a 4.3 años luz. Todas las otras estrellas que vemos en el cielo son aún más distantes, están a muchos miles de años luz de distancia. Cuando pensamos en las dimensiones del planeta Tierra y de nuestro sistema solar, quizás nos sintamos muy pequeños. Medirlos fue un verdadero desafío para la especie humana. No solo porque las medidas son descomunales, sino porque nos plantea verdaderos dilemas filosóficos. Además, las dimensiones de la Tierra son pequeñas en relación a los otros planetas, como, por ejemplo, Saturno o Júpiter, y más pequeñas todavía si las comparamos con las del Sol, por ejemplo, que es 1.300.000 veces más grande que la Tierra. Si viéramos la Tierra desde lo lejos, en el espacio, notaríamos que nuestro planeta tiene forma esférica y que está algo achatada por los polos. Esta forma que presenta la Tierra recibe el nombre de geoide. Por el efecto del achatamiento, los polos están 21,5 kilómetros más cerca del centro de la Tierra que los puntos situados en la línea del Ecuador. Pero, ¿qué pasó con sus medidas? ¿Cuáles son los resultados de las últimas investigaciones científicas? Las últimas mediciones dan una cifra de 40.067,96 kilómetros para la longitud de la circunferencia de la Tierra en el Ecuador. La longitud media del diámetro de la Tierra es de 12.739,71 kilómetros, ya que varía al no ser nuestro planeta una esfera perfecta. El área de la superficie es de 509.903.550 kilómetros cuadrados. Ahora contamos con instrumentos y telescopios muy precisos, además de la avanzada en las ciencias exactas. Pero, ¿cómo se midió nuestro planeta originalmente? Hubo un matemático en la antigüedad que hizo un cálculo bastante interesante. Se llamó Eratóstenes de Cirene y nació en Grecia en el 280 a.C. Cuentan los manuscritos que Eratóstenes encontró un papiro en la biblioteca de Alejandría donde decía que en Siena los rayos del sol caían a plomo, justo a 90 grados, el día del solsticio de verano. Esto se sabía porque en Siena había un pozo muy profundo en cuyas aguas se podía ver reflejado el sol justo al mediodía ese día del año. A Eratóstenes se le ocurrió un experimento. Esperó el solsticio y clavó una vara en el suelo en Alejandría. Así se dio cuenta de que el sol no pasaba exactamente por el cenit. La vara proyectaba sombra en Alejandría, pero no en Siena. Aplicando cálculos geométricos de trigonometría y con la ayuda de un camellero que midió la distancia entre las dos ciudades, el matemático griego logró concluir que la Tierra tenía una circunferencia de 252.000 estadios, que equivalen a 40.000 kilómetros. Ok, aunque parezca increíble, su cálculo solo tuvo una diferencia de 67,96 kilómetros con las mediciones actuales. La verdad, un genio total. Estamos de vuelta con Nico y con otra vez un montón de cosas en la mesa y al lado nuestro... Una rueda misteriosa. Nico, ¿qué haremos el día de hoy? Hoy vamos a hablar de la medida de la música. ¿Cómo podemos medir la música? Habíamos dicho que si pensamos a la música como un organismo, aquello de lo que se alimentaba era el tiempo. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se mide el tiempo en la música. ¿Sí? ¿Qué elementos tenemos? En principio vamos a hablar del metrónomo. Este invento, así como lo conocemos, es de 1815, ¿sí? Y nos sirve a nosotros para establecer un pulso, para tener como una especie de estándar en donde nosotros decimos, bueno, está en este tempo, está en este pulso y vamos a tocar todos igual, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué es lo que hace esto con este sistema de péndulo? Nos marca ese pulso que es siempre igual, siempre constante. Entonces no es lo mismo estar tocando algo acá que tocar esto mismo. Si yo le cambio el peso que tiene acá el péndulo, lo voy a poner un poquito más abajo, lo que va a suceder es que el tempo va a ir más rápido, ¿sí? Y la unidad, lo que define la manera en la que medimos esto sería bits
por minuto. Bits por minuto. Bits que en inglés significa remolacha, ¿no? Exactamente, Remolacha se mide por en minuto. remolachas. Ok, Hay bien. otros que lo miden en limones, en duraznos. Pero usaremos remolacha. Entonces tenemos bits por minuto. Ujú. ¿Sí? Cada golpecito, por ejemplo, si tengo 60 bits por minuto, ¿cuánto va a ser? Un segundo por bit. Ah, Exacto. qué locura. Entonces, es lo que a nosotros más o menos nos articula, nos estructura la música, el tiempo. Ahora, yo tenía otra experiencia, porque digo, claro, nosotros medimos la música, medimos el tiempo, pero el tiempo no deja de ser un factor relativo. Ajá. Nosotros cuando va pasando el tiempo, no sabemos bien cuánto tiempo pasó, y en la música esto se capitaliza muchísimo. Cuando nosotros nos metemos en una música, en una canción, perdemos un poco la dimensión, la noción del tiempo. Entonces, voy a tocar una de estas cajitas musicales por 15 segundos. A ver qué música nos ofrece esta pequeña cajita musical. ¿Te parece? Dale, me parece muy bien. Bien, perfecto. Nos despertamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasó? Estamos escuchando Claro de Luna de Debussy, ¿sí? En una versión de cajita musical. Y la experiencia que vamos a hacer ahora, yo voy a poner otra música, pero voy a ocultar la cantidad de tiempo que lo vamos a escuchar. ¿Qué? Porque vamos a tratar de conformar qué tan relativo es el tiempo en relación a la música. Entonces, tengo esta otra cajita. Voy a configurar el cronómetro en otro tiempo. Bien, perfecto. Y ahora vamos a escuchar esto y vamos a ver cuánto tiempo pasa. ¿Sí? Pensemos y escuchemos a la música. Bien. Genial. ¿Cuánto tiempo te parece que pasó? 10 segundos. 10 menos. segundos. Ujú. ¿Está cerca? ¿Está lejos? ¿Te pareció más lento, más rápido? Me pareció definitivamente menos que la otra vez. Menos tiempo. Más lento, pero al mismo tiempo como que fue menos tiempo. Bueno, yo creo que esto es por la capacidad de atención que tenemos sobre lo que estamos escuchando. Ajá. La cantidad de tiempo fue exactamente la misma, pero al ponerlo más lento y al generar yo una expectativa respecto del tiempo que iba a suceder, esta atención hace que todo lo que está sucediendo lo iluminemos más con nuestra conciencia, con la forma que tenemos de escuchar, y la percepción del tiempo cambie. ¿Sí? Fueron segundos. Si esto lo hacemos con una experiencia más larga, Claro. van a ver que cambia. Pero lo interesante era ver esto, cómo la música puede moldear el tiempo, cómo podemos cambiar nuestra percepción del tiempo conforme a la música, porque es el material de lo que está hecho. Sí, eso es una... yo siento que es algo clásico a la gente que le gusta mucho la música. Escuchas un tema, dura 3 minutos, parece que estuviste 6 horas sentado en tu Pasa silla con- escuchándolo porque un solo de guitarra o por lo que sea. Es muy Tal normal. cual. Y pasa mucho también con las conversaciones, cuando uno está entretenido y demás, el tiempo fluye y El tiempo por ahí... vuela. Exacto. Y por ahí hay momentos en donde parece que el tiempo es mucho más lento. La música trabaja con esto. Exacto. ¿Y cómo trabaja la música con esto? Bien, tenemos acá lo que son las figuras musicales. ¿Sí? Esta es la figura musical más grande, si se quiere, que usamos nosotros, que se llama la redonda. La redonda. ¿Cómo podemos entender nosotros a la redonda? Y lo que tenemos acá es la unidad de la redonda, en principio. ¿Cómo sería esto? A ver. Si yo acciono esta máquina, tum, sería ahí, ¿no? Cuando toca arriba. Tum, tum. Ahí tengo una unidad. Pero ¿qué pasa? Me preguntan en las casas, ¿no? ¿Qué pasa si yo esta misma unidad tiki, la divido en dos? A ver. La divido así. Oh, se ha convertido. Aparecen dos figuras nuevas, que son las blancas. Entonces yo puedo dividir esta unidad que teníamos acá en la mitad, poniéndole otro de estos palitos. Y vamos a escuchar ahora esto que sonaba de una forma, cómo se escucha cuando lo dividimos. A ver. Tac, tac. Aumentó en velocidad Tac. el tempo. El tempo es el mismo, Pero... al generar una división, ¿sí? Las figuras son Ok. más cortas. O sea que el tempo no es lo que cambia nomás es
son las figuras musicales. Es el tiempo que duran las figuras, ¿sí? Ok. Porque yo lo estoy haciendo siempre igual, ¿sí? Claro. En la misma velocidad. En la misma velocidad. Nosotros cuando hacíamos la redonda, hacíamos ta, ta, Exacto. ta, 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 ta. Perfecto, ahí vos estabas haciendo las blancas y yo estaba haciendo la redonda. Ahora, estas blancas también yo las puedo dividir. Ajá. ¿Por qué no? Sí, Dividamos- puedo. dividamos ¿Y la- qué pasa? se convierten en Aparecen negras. las negras. Ajá. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que haya ahí 4 negras significa que si yo divido esto en 4 siempre, fíjense que no estoy poniendo los palitos en cualquier lado, los estoy poniendo equidistantes, Son que tengan iguales. la misma distancia. Generar una X ahora mismo. Exacto, genera la división horizontal y la división vertical, y como son equidistantes, pasa esto de que no se altera el tempo, sino que el tempo es siempre igual y las figuras son siempre iguales. A ver cómo sonarían estas negras A ver. en relación a la redonda y las blancas que estábamos escuchando. Tac, 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 Yeah, tac, yeah. tac. Yeah. Con esto se puede hacer un beat y Sí. pueden rapear, ¿sí? Y por último, tenemos más divisiones, pero A ver. vamos a presentarles, por último, a las Wow. queridas corcheas. En general las conocemos juntas, ¿no? De a 2. Acá tenemos, en total son 8. 8 corcheas. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a poner todas las corcheas y vamos a escuchar entonces. Primero yo voy a hacer la redonda, después voy a hacer la blanca, la negra y las corcheas. ¿Te parece? Me parece muy bien. A ver. Entonces lo que vamos a hacer es marcar acá el primero, para no perderlo, porque ya son bastantes los palitos, las divisiones que tenemos del tiempo, ¿sí? Entonces ahí nosotros ya sabemos que empieza nuestro círculo y termina la redonda. Ta, 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 Maravilloso. Ahí yo hice la redonda, las blancas, las negras, las corcheas y Luca se divirtió Y yo improvisé. improvisando con un Porque flow. eso es lo que está bueno de la música, improvisar y ver qué sale. Bueno, traje un experimento más para que hagamos, que es experimentar la circularidad del tiempo en la música. Ok. Pues hasta ahora lo estamos viendo de forma lineal, estuvimos viendo también lo plástico que puede ser el tiempo en relación a cómo lo dimensionamos, cómo lo entendemos cuando escuchamos música, pero ¿qué pasa si el tiempo se vuelve circular? Lo vamos a hacer entonces con una forma musical que se llama canon, y vamos a aprovechar esta circularidad que nos da el canon para experimentar y poder ver qué pasa cuando el tiempo es circular. ¿Dale? Muy bien, entonces estamos acá con una especie de canon visual, te diría, ¿sí? Un montón de banderas. Tiene banderitas, tenemos el metrónomo en el medio. Yo te voy a enseñar la canción a vos y a las chicas y los chicos que están en sus casas. A ver. Es una canción realmente muy simple que dice: mido el tiempo girando con esta canción. No sé si termina o recién empezó. Mido el tiempo girando con esta canción. No sé si termina o recién empezó. Temón. Esa es la canción, un temazo que lo pueden escuchar en todas las radios del país. Exacto. Y lo que vamos a hacer entonces, como tenemos esta circularidad del tiempo, vamos a ir cantándolo a medida que vamos girando en esta rueda. Pero Pero cuando yo llego a esta banderita, Luca va a empezar con cero. la primera, desde cero. Y yo voy a seguir cantando, ¿sí? Yo voy a seguir cantando en esta circularidad y Luca también. Y se va a generar algo que se llama canon, que es muy divertido de escuchar y es muy divertido de practicar. Y los invitamos a que hagan estas banderitas y jueguen Pruébenlo. también en sus casas, ¿sí? pruébenlo. Entonces, vamos a ver si funciona y ya que tenemos el amigo metrónomo acá que ha venido de invitado, lo vamos a hacer partícipe de esta situación. Muy bien. Ahí va. Entonces,
Mido el tiempo girando con esta canción. Mido el tiempo girando con esta canción. No sé si termina o recién empezó. Mido el tiempo girando con esta canción. Mido el tiempo girando con esta canción. Muchas gracias, Nico, por venir. La verdad, un experimento que todos van a querer probar en casa. Y claramente Nico no puede parar de probar. Girando con esta canción. Ya hablamos de tiempo, de años luz, de metros y kilómetros y todavía no me imagino muy bien para qué podemos usar toda esta información. Por eso trajimos un dilema especial para resolver todos juntos y juntas. Hoy vamos a resolver un problema matemático de distancias, que dice así. Al ingresar a un parque hay que recorrer a pie o en bicicleta un sendero de 12 kilómetros hasta llegar al extremo de la península donde se ubica el bosque de Arrayanes. En su entrada se encuentra la casa de guardaparques y un lugar donde dejar las bicicletas. El recorrido se sigue a pie por un sendero de escaleras de madera de 800 metros que recorre el bosque. Lo que tendríamos que averiguar es qué distancia camina en total un visitante que ingresa hasta que sale del parque. Y acá tenemos la imagen, ¿no? De la primera parte y la segunda parte. ¿Cómo se llamará el guardaparque, por ejemplo? Digámosle Carlos, la casa de Carlos. Momento, a ver, porque yo tengo dudas aparte del nombre de la casa. ¿Hay que sumar la ida y la vuelta en este caso? Exacto. Okay. Pero hay un obstáculo más para este problema, para este dilema que estamos compartiendo. Ok, si hay un sendero de 12 kilómetros y después escaleras de 800 metros, ok, tenemos eso, kilómetros y metros. Van a estar la asistencia de nuestra amigable tabla de equivalencias. Acá está, me parece, o está acá. ¿Dónde está la tabla? Espero que la tabla tenga una voz de alguna celebridad o algo así. Porque ahora mismo hay que sumar unidades de medidas diferentes, así que necesito ayuda. Bueno, está bien. Vamos a darte una pista, Luca, y a ustedes también. Ok. En el sendero recorremos 12 kilómetros de ida y 12 de vuelta, o sea, 24 kilómetros en total. Y después tenemos los 800 metros de ida y vuelta por escalera, que en total son 1.600 metros. Sí. Okay. Muy bien. Ahora tenemos que elegir a qué unidad de longitud vamos a transformar todo el problema para poder sumar los 24 kilómetros con los 800 metros. Perfecto. Pasemos todo a metros entonces. 24 kilómetros son 24.000 metros, ¿ok? Ahora que tenemos nuestros valores expresados en la misma unidad, ya los podemos sumar. Es 24.000 metros más 1.600 metros. Eso en total son 25.600 metros. Excelente, sí. ¿Y qué pasaría si hacemos todo con kilómetros? A ver, déjame pensar. Según nuestra tabla, 1.600 metros sería 1,6 kilómetros, ¿no? Ok, entonces sumamos 1,6 kilómetros a los 24 kilómetros que teníamos y nos da 25,6 kilómetros. Excelente, sí. Bien. En ambos casos tenemos resultados correctos porque 25.600 metros es lo mismo que 25,6 kilómetros. Dilema resuelto. Hoy empezamos a investigar el universo y sus medidas súper especiales. No nos alcanzan todos los metros del mundo para tomar dimensión de su inmensidad. Por eso llamamos a alguien que nos va a ayudar a seguir explorando. ¿Quién está ahí? Por favor, preséntese. Hola, yo soy Diego García Lambas, soy astrónomo. ¿Cuánto imaginan los científicos y científicas que mide el universo? ¿Es verdad que está en constante expansión? Bueno, el universo está en constante expansión y eso hace que la primera pregunta, que es ¿cuánto imaginamos que mide el universo?, es algo que depende del tiempo, porque en el inicio, que nosotros estimamos que ocurrió hace 13.500 millones de años, el universo era extremadamente pequeño, tan pequeño como uno se lo puede imaginar.
Y el universo en el futuro va a ser tan grande como lo podamos imaginar, va a ser enorme. Entonces, hablar del tamaño del universo es definir un tiempo, ¿no? Entonces podemos decir cuánto mide hoy, pero es algo que es un poco irrelevante, porque el universo se seguirá expandiendo, cada vez tendrá menos densidad, cada vez las galaxias estarán más y más y más lejos. Eso es lo que hemos podido medir. Uno de los grandes logros del siglo XX ha sido poder determinar que el universo no era estático, que el universo estaba en constante expansión. Hoy conocimos los años luz, pero en muchas películas escuchamos hablar de la velocidad de la luz. ¿Cuál es la relación entre estas dos medidas? La luz, contrario al sonido, va muchísimo más rápido. Eso lo experimentamos cuando uno primero ve un relámpago y después siente el trueno. Es una experiencia que uno la tiene en cualquier lugar. Así que sabemos que va muy rápido. Se podría pensar que va a velocidad infinita, pero de vuelta, sería una velocidad infinita, sería algo extremadamente poco lógico. Entonces siempre se especuló que habría una velocidad fija de la luz. Y los astrónomos consiguieron medir por primera vez la velocidad de la luz hace más de 200 años. En 1700 y algo, se logró estimar la velocidad de la luz. Y después vinieron experimentos mucho más precisos y ahora sabemos que está muy cerca a los 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. Extremadamente rápido, rapidísimo. Pero claro, el universo es tan grande porque ha pasado 13.500 millones de años desde aquel glorioso 1 de enero del universo, ha pasado mucho tiempo, que el universo es enorme y es muy poco denso. Entonces las distancias que nos separan entre las estrellas y entre las galaxias son enormes y las medimos en alguna unidad de tiempo que transcurre para que la luz vaya de un lugar a otro. Entonces nosotros hemos encontrado una manera de medir la unidad de distancia en términos de años luz. Nos es cómodo. Las estrellas están separadas a unos pocos años luz entre sí. Nosotros, la Tierra del Sol, nada más que a 8 minutos, para decirlo de alguna manera. Pero acá hablamos en kilómetros, 150 millones de kilómetros. ¿De qué manera se establecen las medidas del universo? ¿Cómo hacen en astrofísica para medir, por ejemplo, una galaxia? Como siempre, todos los problemas son solucionados con mucho ingenio por el hombre. Y en este caso, la humanidad, o los astrónomos, ¿no?, en particular, hemos trabajado muchísimo en distintas metodologías para medir distancias. La medición de las distancias en astronomía es fundamental. Entonces, primero nos ingeniamos para medir las distancias dentro del sistema solar, esos 150 millones de kilómetros que nos separa en media del Sol con la Tierra. Es esencial, eso le llamamos la unidad astronómica. Una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros, es la distancia entre el Sol y la Tierra. Y es una unidad extraordinaria porque nos permite ver muchas cosas, porque no estamos siempre en el mismo lugar. Hoy estamos aquí y en 6 meses estamos en el otro lugar opuesto de la órbita. O sea que cada 6 meses, además de que pasamos de invierno a verano o de primavera a otoño, nos fuimos al otro lado de la órbita, hemos cambiado de lugar con respecto al Sol. Esa pequeña diferencia nos permite mirar las estrellas próximas y compararlas con los objetos más lejanos, y uno ve como ustedes me verán a mí con respecto a la biblioteca que está atrás. Yo me muevo y voy a ver cosas diferentes. Entonces, al mirarla desde un lugar y desde otro lugar, sabiendo cuánto me desplacé, que serían 300 millones de kilómetros, yo puedo estimar la distancia a las estrellas más próximas. Cuando se descubrió la distancia a las estrellas, fue una revolución extraordinaria. Eso también ocurrió a fines del 1700, cuando se descubrió que las estrellas estaban tan lejos que, a pesar de que son muy débiles, eran tan brillantes como el Sol. O sea, el concepto de estrellas como soles proviene de conocer sus distancias. Y ese conocimiento proviene de una cuestión geométrica, simplemente porque en cada 6 meses nos desplazamos nosotros 300 millones de kilómetros, ¿no? Muchísimas gracias, no puedo creer todo lo que aprendimos del espacio exterior y sus medidas. Bueno, chicas, chicos, un gusto de estar con ustedes y compartir. Y bueno, ustedes son el futuro
Ustedes son la esperanza y en ustedes confiamos. Hoy vamos a seguir con el libro de Pablo Bernasconi, Excesos y Exageraciones, con un relato llamado Pobres ricos. Y nos preguntamos, ¿qué pasaría si nos fuéramos a vivir en los lugares más altos del mundo? ¿En el cielo o más alto todavía? ¿Podrían construirse edificios más altos que las nubes? Y si es así, ¿cómo sería vivir ahí? Hace no mucho tiempo había una ciudad que crecía y crecía sin parar, donde vivía toda la gente con dinero. El valor de los terrenos era tan elevado que solo había espacio para construir edificios finitos como fideos. Los departamentos eran minúsculos y tampoco se podía elegir demasiado porque había pocos y eran muy codiciados. La única solución era hacerlos más altos, y las constructoras se ocuparon de agregarles más y más pisos hasta pasar las nubes. Una familia que viviese en uno de los últimos, por ejemplo, podía tardar 2 horas en ascensor para llegar a su casa, pero no se aburrían porque aprovechaban para contar la plata. El aire escaseaba a partir del piso 200, pero esos departamentos estaban equipados con tanques de oxígeno porque eran de primera categoría. Una vez, desde el edificio más alto de la ciudad, un nene dejó caer una moneda que el viento llevó lejos y terminó en un lugar sin edificios, ni autos, ni muchos negocios, donde lo único que sobraba era espacio. Un señor la encontró y con eso se compró una linda plantita que crece y crece sin parar. Después de tanto investigar las medidas, queremos seguir conociendo sus opiniones y sus ideas sobre la medición del día. Adelante, muchachada. Tenemos más preguntas para ustedes. Me encanta esta pregunta igual. ¿Cuál es tu planeta favorito del sistema solar y por qué? Mi planeta favorito es Saturno porque tiene un anillo a su alrededor y es uno de los planetas del sistema solar que más se lo distingue. Saturno por el aro de dicho planeta. Mi planeta favorito del sistema solar es Saturno, por sus anillos que reflejan la luz que lo hacen muy distinto a los demás. Pero también me gusta el planeta Tierra. Si pudieras escribir un cuento sobre exageraciones, ¿qué exagerarían tus personajes? ¿Cómo sería esa historia? Mi cuento se llamaría Fútbol Anormal, donde la cancha será diminuta, los jugadores serán 20 y van a exagerar faltas, golpes, patadas, goles imaginarios. La historia sería así. Sería en un mundo paralelo que un día dura 30 horas. Un día larguísimo. Y no existe la maldad. Las personas son bondadosas y muy felices. Mi personaje se exageraría en la felicidad, las ganas de comer y las ganas de jugar. Y ellos se adentrarían en una aventura y se encuentran con las únicas personas malas que vienen de nuestro mundo. Y ellos ahí en la batalla se dan cuenta que tienen superpoderes. Y ellos lo usan contra los mayores criminales de nuestro mundo, que fueron ellos. Y después de ganar, que ellos ganan, son reconocidos como los primeros superhéroes del mundo. ¿Por qué? Porque después de algunos años, la mitad de la población son superhéroes. Si pudiera escribir un cuento de una exageración, sería de un extraterrestre llamado Pluto, que vino a la Tierra buscando aventuras y saber cómo eran los humanos. Cuando llegó al planeta Tierra, se bajó de su nave espacial y se encontró a 2 niños, cuyos nombres eran Mateo y Marco. Ellos se quedaron sorprendidos al verlo, ya que
ya que Pluto tenía 2 cabezas con un ojo cada una. Y su piel era muy, pero muy naranjada. Pluto, al verlos, les dijo que no se asustaran, ya que él solo venía a saber cómo era su mundo. Y entonces los invitó a ver el suyo. Siento que recorrimos la distancia desde la Tierra al Sol en el programa de hoy. O sea, así nomás. Años luz desde que empezamos a investigar el sistema de medidas. Pudimos explorar un poco del sistema métrico decimal y hasta resolvimos un dilema matemático. También escuchamos un tema de Abel Pintos y con Nico descubrimos para qué se usa un metrónomo y cómo el tiempo en la música nos genera distintas emociones y sentimientos. Y no nos olvidemos de que exploramos el canon musical, además de que compartimos un relato de Pablo Bernasconi. Y como siempre, nos quedamos todavía con algunas preguntas por resolver. ¿Todavía te quedan preguntas? Siempre. Así como hoy vimos el metro, a ver, ¿qué pasa con las medidas del peso? ¿Cómo se pesa lo que pesamos? ¿Y qué más se puede medir? Un montón de dudas. ¿Cómo se pesa lo que pesa?